Llega el servicio público, yo creo que desde que empiezo a trabajar en el gobierno federal, en donde yo trabajaba en un área de vinculación en la Coordinación Nacional de Universidades Tecnológicas. Y entonces a partir de ese momento en donde yo empiezo a laborar con un área de vinculación en donde tenía que tocar, donde tenía que platicar, en donde tenía que colaborar, en donde tenía que tener resultados con diferentes actores de la República, tú empiezas a generar pues cierto nivel de política educativa, de lobby, de cabildeo y de mucho trabajo detrás. Ahí yo creo que es donde yo empiezo a ver este sentido, un sentido en el que se figura más y se pondera más el diálogo, incluso el debate de las ideas, pero donde empiezas a conocer ese México que pocas veces conocemos desde la óptica del medio más importante, que para mí es el tema educativo. México tiene un sinnúmero de realidades. Está la realidad que tienes en Baja California Sur, por ejemplo, o la realidad que tienen justamente en Chiapas, en Guerrero, en Tlaxcala, en una realidad que vivimos en la Huasteca hidalguense, en una realidad que se vive en el Valle del Mezquital. Tan solo nuestro estado tiene un sinfín de realidades y me marca muchísimo porque finalmente hay un común denominador, y el común denominador es que tenemos una ciudad y un México que necesita prepararse, que todavía tenemos una historia que nos atrapa, nos arrastra, y que finalmente necesitamos salir de esa parte para poder prepararnos más. Ese común denominador se llama que tenemos un rezago educativo impresionante en todo el país. O sea, no es un tema de Hidalgo, no es un tema de Campeche, no es un tema de Baja California, sino que es un común denominador en la que todos deberíamos de estarnos centrados. Y esa es, pues a veces la tristeza que te da, porque quisieras que pues todos jaláramos en la misma palanca y al mismo ritmo para poder prepararnos y tener un mejor México. Y lo peor en pandemia, porque ahora las cifras se han elevado impresionantemente, y entonces sigue siendo lo que más identifica a este México, ¿no? Este rezago educativo que todavía tenemos, a pesar de los múltiples esfuerzos que pues hacen los maestros, las maestras, las autoridades y demás. Sin embargo, ahorita en pandemia se ha exacerbado porque pues no estamos en las aulas, porque muchos de nuestras amigas, amigos no tienen internet, porque quizá en una familia solamente hay una cámara o una televisión para 3, 4 niños que tienen que ver los programas para poder aprender, etcétera. Entonces, creo que es lo que más me ha impactado y es lo que más me ha llamado la atención, que ese es el común denominador en ese sentido, el sistema educativo con atraso. Pero también otro común denominador es que tenemos los mexicanos, y en especial la gente que tiene esta Huasteca, que vivimos, que crecimos aquí, es este arraigo por esta tierra, ¿no? El que queremos mucho a nuestra tierra, a nuestra comida, a todas nuestras tradiciones. Creo que esta parte es la que más me entusiasma y es la que siempre trato de mostrar en donde quiera que yo esté de acá, de Huejutla. Es complicado, necesitamos la palanca de todos, necesitamos educación, y en todos los sentidos, desde el respeto, desde los valores, desde las habilidades socioemocionales, desde la educación cívica, desde la educación del respeto a la cámara, del respeto a la palabra, honrar la palabra, honrar lo que dices, honrar lo que prometes, desde una sociedad de valores. Creo que ahí tendríamos que estar empezando, en una educación familiar, en una educación de regiones, y desde ahí, cuando una familia se forma y está educada y va a la escuela, tiene otro pensamiento, tiene otro debate de ideas al interior de su familia, y eso hace que vayan creciendo las generaciones y generaciones. Entonces yo le apuesto siempre a la educación, y esta es mi apuesta. O sea, la educación siempre va a ser mi apuesta, porque sé que este es uno de los factores que en el pueblo más chiquito de Tlanchinol, en el pueblo más chiquito de la Huasteca, en el pueblo más chiquito de Tianguistengo,
debe de haber un niño o una niña que cambie ese entorno a través de la educación y que con ello cambie a toda su familia. Siempre le he apostado a la educación. Yo soy un ejemplo de que yo crezco en condiciones adversas, pero quizá, y me ha tocado trabajar mucho y quizá lo doble que otras personas. Sin embargo, mi apuesta siempre va a ser la educación. En este tiempo siempre trato de estarme preparando, de tomar un curso, de tomar una nueva maestría, de ampliar el horizonte en el sentido estricto de la palabra con ese sector. Y si no le apostamos al sistema educativo, imagínense pasando el tema de la pandemia con la crisis económica que estamos viviendo ya, con la falta de desempleo, si no estamos preparados, ¿cómo vamos a ir avanzando? ¿Cómo una empresa va a generar o va a querer jalar a alguien que no esté preparado, que no tenga las competencias, que no se haya desarrollado? Finalmente todo recae aquí. Y esa va a ser mi apuesta, ¿no? Yo recuerdo cuando niña, uno de mis maestros que tenía en la universidad me decía, no necesitas tan solo tampoco sacar las mejores calificaciones. Necesitas concentrarte en qué estás aprendiendo y qué es lo que te va a servir más adelante, ¿no? Y además aprender de muchas cosas. Entonces, se me quedó grabado ese comentario que me hizo mi maestro, porque yo intentaba siempre sacar las mejores calificaciones, pero a veces te aprendes de memoria algo, pero no entiendes que lo que estás aprendiendo ahora, en este momento, me está sirviendo quizá para dialogar contigo. Bueno, yo estoy con una serie de responsabilidades desde hace muchísimo tiempo y que las considero y que las traigo justamente a esta región siempre, invariablemente. Ahorita estamos con una tarea de formación de educación dual, que es un tema muy importante que estamos trabajando para alumnos de bachillerato, y que la idea se trata de que el estudiante que está en el bachillerato pueda cursar, digamos, toda su educación dentro de una empresa. Entonces, esta parte es bien importante porque finalmente, y más ahorita en pandemia, si yo tengo un estudiante, por ejemplo, en diseño de software, ¿no? O tecnologías de la información, o técnico en abrir computadoras, etcétera, en lugar de estar en el bachillerato desde su casa en internet, ya está dentro de una oficina o está dentro de una empresa. Y quizá también desde su casa, pero aprendiendo otro tipo de herramientas. ¿Qué pasa con esto? Que entonces a este estudiante lo vas a jalar porque ya va a estar en la empresa y va a ver su desempeño. Entonces imagínense estar en un proyecto a nivel nacional en donde tu meta sea insertar estudiantes de bachillerato a las empresas. ¿Cómo no voltear hacia esta región? Cuando sé que muchos de los jóvenes, principalmente de bachillerato, quieren a veces continuar con la educación superior, pero quieren trabajar también. Y entonces, ¿cómo no voltear hacia acá para poder traer pues todas las empresas que hemos estado logrando a nivel nacional y poderlas traer aquí a la Huasteca? Sí, justamente estamos viendo esa parte, ¿no? Pero por supuesto vamos a esperar los tiempos indicados, vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto pues estamos con mucho entusiasmo, estamos con mucho cariño platicando con mucha gente en este momento y estamos conversando, viendo qué es lo que está ocurriendo en este momento, cómo podemos ayudar en tiempos de pandemia, cómo vamos a reinventarnos después de una pandemia de esta naturaleza, cómo vamos a regresar a una normalidad que ya no es la normalidad, y válgase el término, cómo vamos a insertarnos de nuevo y cómo vamos a regresar a lo básico. Yo decía que en este tiempo tenemos muchos aprendizajes, y este tipo de aprendizajes es regresar a la familia, regresar a la cercanía y extrañar esa cercanía, ¿no? Extrañar no te pongas el cubrebocas, que ahorita aquí lo traigo porque estoy hablando, pero está lejos, pero finalmente cómo ya no desprenderte de este cubrebocas y de cómo quedarte en casa y de cómo las relaciones sociales son diferentes. Entonces, eso es lo que vamos a estar ahorita trabajando y conversando con la gente de la región para saber qué piensa, qué opina,
y hacia dónde vamos a marcar este rumbo en los futuros días. Sí, estamos muy contentos, la familia está muy contenta, los amigos están muy contentos y por supuesto agradecida. Las puertas siempre se abren para la gente que trabaja, siempre, invariablemente se abren para la gente que trabaja y yo soy una soldado, no me rindo, siempre trabajo quizá a veces lo doble y no me interesa, o sea, finalmente vamos con mucho entusiasmo. A mí me encanta estar siempre abonando, sumando, trabajando, no me gusta estar quieta, ¿no? Y esto me va a ayudar a mí para fortalecer muchos núcleos que ahorita pues me están dando pues cobijo y me están alentando a seguir. Primero, comprometidos, ¿no? Y yo creo que antes de eso que honren la palabra, porque de esto se trata, en que si yo digo algo que voy a hacer, lo cumplamos. A veces la vida nos coloca en situaciones y en cargos, en posiciones muy importantes y nos dice, estás ahí y ahora estás sentado en un espacio donde puedes servir a la gente, o estás sentado en un espacio en donde puedes coordinar grandes equipos o darle la oportunidad a la gente. Es más, tienes la oportunidad de lucirte bien, de hacer las cosas correctas. ¿Y qué pasa con mucha gente? Dice, lo voy a hacer, ¿y qué pasa? No lo hacen. No honran la palabra, no hacen un esfuerzo importante, porque cuando están sentados se dedican a otro tema. Entonces, eso es lo que necesitamos gente responsable, dedicada, organizada, enfocada y que quiera a esta gente, pero no nada más de palabra, porque hablamos mucho, pero sí que queramos y que queramos transformar este entorno. De eso se trata, de ese tipo de servidores queremos, de ese tipo de personas queremos, que sea una dignificación de lo que es esta Huasteca, que por muchas ocasiones es recordada, pero en muchos momentos es olvidada.